Despacho recién de Pamela Araya, el gobierno evalúa endurecer las restricciones ante la crítica situación sanitaria que vive hoy el país. Se informó esta jornada de 28 fallecidos y más de 6.000 casos con una positividad del 13,81%, la más alta en los últimos 8 meses. Para hablar de la contingencia nos acompaña la doctora Claudia Cortés, infectóloga y académica de la Universidad de Chile. Doctora Cortés, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Doctora, a ver, hoy día más que discutir si es que se deben hacer cambios a al paso a paso, a las restricciones, es cuánto, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a cuánto debiese apretar la mano la autoridad el día de mañana para lograr contener lo que está sucediendo? O sea, si las medidas actuales que están implementadas se cumplieran, pudiera ser no necesario apretar la mano, como dices tú. El punto es que no se cumplen porque no hay ninguna fiscalización. Sabemos que a lo largo de este año hemos aprendido que necesitamos que alguien nos esté controlando, ya sea Carabineros, los militares, la RI, etc. Pero eso no se ha visto. Sabemos además también que el nivel de movilización dentro de Santiago, y hablo de Santiago porque es la ciudad que mayor concentra la población, pero esto ocurre en todas partes, la movilidad no ha disminuido en forma razonable para que... Poco más de un 20% se informó antes de ayer, por lo menos en la primera jornada. Perdón, ¿cuánto? Poco más de un 20%, 23% en la primera jornada, guarismos similares, con una cuarentena total, estamos hablando. Exactamente, y el fin de semana la subsecretaria Daza estaba muy contenta porque la movilidad bajó un 70%, pero 2 días de restricciones masivas no sirven, esto tiene que ser por lo menos 14 días, y ahora si solo baja un 20% no tiene ningún sentido. Lo que se debe hacer es revisar los permisos esenciales de trabajo. Estamos viendo un montón de personas que están en la calle, muchas de ellas con trabajos que no son verdaderamente esenciales. Sabemos que las empresas tuvieron en algún minuto la flexibilidad para cambiar su giro, pero eso es algo que tiene que ser revisado. Hay gente que ya puede hacer teletrabajo, hay otras personas que por su tipo de trabajo no pueden hacer teletrabajo, entonces esas empresas tendrán que hacerse cargo, el Estado tendrá que hacerse cargo, pero necesitamos parar y hacer una especie de hibernación porque estamos enfrentándonos a cepas que son más contagiosas, que son más agresivas, que afectan a gente más joven. Sí, por ejemplo, uno de los temas que más se ha comentado es el cierre del aeropuerto Arturo Merino Benítez. La autoridad, me tocó en la mañana conversar con el vocero de gobierno, él decía, a ver, de 40.000 PCR que se han hecho durante los últimos meses en el aeropuerto, 300 y fracción han dado positivo, el 85% son chilenos, el 15% son extranjeros. Es la explicación que marca la autoridad para no cerrar el aeropuerto. A ver, estamos con el aeropuerto abierto cuando viene llegando mucha gente de Brasil. Brasil en este momento es un territorio de alta preocupación para el mundo. Su nivel de manejo de la pandemia ha sido tan lamentable que tienen una población gigantesca, muchos millones de personas, han tenido una letalidad enorme, pero cuando hay un país o un territorio con tanta gente enferma, sin mayor control, las probabilidades de que haya nuevas mutaciones son muy altas. Y las mutaciones que perduran son las mutaciones que hacen al virus. Sean chilenos o extranjeros los que vengan. Fuerte. Da lo mismo, exactamente. El virus no distingue. No. Doctora, también otro punto, los permisos de fin de semana. El gobierno lo ha dejado entrever para este fin de semana, que suceda lo mismo que el fin de semana pasado. A su juicio debiese no solamente abarcar este fin de semana santo, esa restricción absoluta que hubo el fin de semana anterior, el de 27 y 28, sino que sea más extensivo en el tiempo. O sea, yo puedo entender que este es un fin de semana muy importante para un grupo muy importante como son los feligreses de la religión católica, pero estamos en una emergencia. Tenemos, como ustedes contaban recién, una ocupación que en algunas ciudades de camas intensivas es del 100%, y ya esto no es una capacidad infinita, no podemos seguir agregando camas porque no hay personal, porque no hay más ventiladores, porque hemos crecido mucho más que en la primera ola. Por lo tanto, este es un fin de semana y probablemente los 2 o 3 que vengan para quedarse en casa y resguardarse. Doctora Cortés, mucho ha estado la conversación, incluso obviamente lo sanitario, con lo político, con las elecciones, con todo lo que hemos visto en los últimos días. Se ha criticado al gobierno por el permiso de vacaciones, por la flexibilidad del paso a paso. ¿Usted cree, por ejemplo, que el permiso de vacaciones es un factor para lo que estamos viendo ahora? Yo creo que los factores para ver la etapa que estamos en este momento son varios. ¿Ya? El permiso de vacaciones es uno de ellos. Alrededor de 5 millones de personas se salieron de sus lugares de orígenes, se relajaron las medidas, no hubo una comunicación de riesgo efectiva diciendo, ok, usted puede salir, pero debe seguir usando mascarilla, debe seguir con el paseamiento y el distanciamiento social.
Todas esas cosas no fueron suficientemente bien informadas, como lo ha reconocido el propio ministro, y eso nos lleva, entre otras cosas, las nuevas variantes del virus que están circulando, y es un poco de triunfalismo con la vacuna, en que efectivamente la comunicación que se daba, lo que la gente entendía es que, ok, llegó la vacuna, entonces esto se va a acabar muy pronto. Y desde enero los números van en ascenso y en forma muy contradictoria, cuando las cosas iban empeorando, íbamos decreciendo de fase, o sea, pasando a fase 2 en la región metropolitana, se autorizaban actividades de fase 3 o 4, como abrir los casinos, permitir las misas, mantener abiertos los moles, los gimnasios. Entonces, para las personas dicen, ok, la cosa no debe estar tan mala si me están dejando ir al casino, ir al gimnasio, que por meses me dijeron que no fuera. Entonces, esa comunicación de riesgo ha sido muy errática. ¿Usted coincide, doctora, entonces con estos análisis que se han hecho desde la prensa extranjera, por lo menos, el New York Times, el Washington Post, doctores facultativos que han expresado lo mismo que dice usted, el triunfalismo, el exceso de optimismo, el relajo frente a ciertas medidas? Eso ha sido un factor importante. ¿Coincide con esos análisis que desde el gobierno también lo han recibido diciendo aquí no ha habido triunfalismo, no ha habido exceso de optimismo, solamente informaban sobre las vacunas? Ahí volvemos al tema de la comunicación de riesgo. Estoy totalmente de acuerdo con los análisis hechos por lo menos por el New York Times. El que todos los días partan felicitándose por lo bien que se ha hecho con las vacunas es cierto. El plan de vacunación ha funcionado muy bien, pero la realidad objetiva es que hoy tenemos más enfermos, más gente en UCI y tenemos más números de casos diagnosticados todos los días, más de lo que tuvimos en nuestra primera ola. Por lo tanto, no está todo perfecto. No tenemos que decir todos los días que nos felicitan, que somos el país mejor rankeado, etcétera. Tenemos que reconocer con humildad que hay cosas que tenemos que mejorar. No podemos seguir diciendo después de un año que tenemos que mejorar la trazabilidad. Ese es un punto fundamental que debió haberse corregido durante todo este año y seguimos con problemas de trazabilidad. Doctora, hoy día yo veía unos números que publicó el diario La Tercera, me llamaron mucho la atención de la cantidad de enfermos en camas UCI entre 40 y 49 años, era alrededor de 400, el mismo número que mayores de 70 años, alrededor de 400, es decir, que se están enfermando y están, como usted decía al comienzo, muchas personas que no se han vacunado. Entonces ahí se cruza con el tema de justamente de este exceso de optimismo que muchos han criticado, triunfalismo por las vacunas, siendo que una importante porción de la población todavía no se vacuna. Efectivamente, y además hay que recordar que la vacuna a nivel poblacional solo sirve cuando el 80% de la población esté vacunada con 2 dosis y haya dejado pasar 2 semanas. La protección con una dosis de vacuna es muy insuficiente, por lo tanto tenemos que hablar de vacunación completa y esa es alrededor del 24-25% de la población objetiva, que son poco más de 15 millones de personas. Se falta mucha gente por vacunarse, por completar su esquema, las 2 dosis, dejar pasar 2 semanas, para que podamos estar un poco más protegidos. Esta vacuna, esta cuarentena, doctora Cortés, debiese durar por lo menos un mes, ¿cree usted? Si la hiciéramos bien, estricta, y esta especie de invernación, con 2 o 3 semanas sería suficiente. El punto es que si la movilidad solo disminuye un 20%, podemos estar 3 meses encerrados como estuvimos el año pasado y los casos van a seguir subiendo. O sea, perfectamente podríamos estar conversando en un escenario negativo en un mes más de postergar nuevamente las elecciones si seguimos como estamos ahora. Posponer las elecciones solo 5 semanas es algo que es un poco arriesgado, en mi opinión. Los números van a seguir subiendo. El que hoy día hayan estado más bajos, hoy día son los exámenes que se tomaron el día domingo, que son siempre menos, pero estamos viendo que el porcentaje de positividad está subiendo y la ocupación UCI está subiendo. Y si cumplimos recién las medidas preventivas, como de la cuarentena, y bajar la movilidad, probablemente en unas 3 o 4 semanas vamos a empezar a ver el descenso de los casos. Por lo tanto, en 5 semanas, cuando se programó la elección, puede que todavía estemos con unos números bien elevados, ¿no? Y si comparamos esta situación, doctora Cortés, con lo que se vio en el primer gran brote en junio, porque la autoridad en su minuto, hace algunas semanas, decía, a ver, en junio, ahora a diferencia de junio, que hay muchos enfermos que no son no COVID que están ocupando camas. Por eso decía, el escenario es distinto al de junio. También ponían el tema de la positividad. Hoy día es peor, por ejemplo, la cantidad de licencias médicas, de facultativos, de kinesiólogos, de TENS. ¿Cómo compara usted, si es que se puede comparar, obviamente, la situación de junio con la de ahora? Sí, la situación actual, por muchos de los factores que tú nombras, es bastante más complejo. El personal de salud llevamos más de un año trabajando
continuamente. Esta semana se nos suspendieron a los funcionarios públicos las posibilidades de tomar descanso, días libres, vacaciones, qué sé yo, pendiente. La gente está muy agotada, hay un cansancio físico y mental, hay un buen número, un porcentaje importante de funcionarios de la salud que están con licencia médica porque en verdad están sobrepasados. Eso por un lado, y por otro lado tenemos muchos más pacientes ahora hospitalizados. Entonces la cosa está compleja, sumamente compleja. Doctora, las nuevas variantes, ¿usted cómo ve el efecto de las vacunas en las nuevas variantes? Hay alta preocupación, la autoridad ha sido bien clara que por lo menos dentro de las variantes que se conocen ahora, la vacuna, por ejemplo, la Sinovac, es efectiva. ¿Cómo ve usted esa situación? Con la vacuna Pfizer está bastante más claro. Ellos ya han demostrado que la eficacia contra la variante inglesa o UK sigue funcionando bien. Con la variante sudafricana, que en Chile no ha sido significativo, disminuye un poquito, pero sigue funcionando. Y contra la variante P1 o la brasileña, todavía están los trabajos en curso, así que no hay información. De Sinovac hay bastante menos información. Sinovac no ha sido aprobada por la FDA ni en Europa, por lo tanto los estudios se van a hacer prioritariamente en Chile. Todavía no hay claridad absoluta, no se ha demostrado empíricamente que la vacuna proteja. ¿Se puede hablar de una... que sí lo haga, sí. pero Perdón, doctora, ¿se puede hablar de una variante chilena, como salió hoy día en algunos medios? El ministro Kuf dijo no hay una variante chilena. No, no está identificada propiamente tal. Cuando Punta Arenas tuvo su peor crisis, se planteó la posibilidad, y hay algunas pequeñas mutaciones que son un poco distintas y que merecen ser estudiadas, pero la OMS, variantes hay muchos más de que estas tres que te he nombrado. Están apareciendo la de Nueva York, la variante belga, hay varias variantes distintas en África, pero la OMS determina cuáles son las variantes de preocupación, que son estas tres. Los virus mutan y van a seguir mutando, por lo tanto van a seguir apareciendo variantes. Y en el futuro, no tan lejano, es probable que necesitemos volver a vacunarnos, tal cual como nos vacunamos todos los años contra la influenza, porque este virus actual, SARS-CoV-2, que tenemos hoy, con la composición de la vacuna que tenemos hoy, es probable que tengamos que incorporar nuevas composiciones para que nos protejan contra las futuras variantes. O sea, seguramente, doctora, de acuerdo a lo que usted dice, esto se va a transformar en una vacunación de todos los años. Este tema de la compra de vacunas va a ser algo rutinario, tal como sucede todos los que nos vacunamos todos los años con la influenza. Esto se podría, de acuerdo a la información que se tiene hasta ahora, transformar en algo periódico todos los años. Es muy probable. A estas alturas, con esta penetración de la enfermedad a nivel mundial, ya no erradicamos el virus, no desapareció, digamos. Por lo menos en el corto plazo. Exactamente. Doctora Cortés, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, siempre súper ilustrativa para un tema tan delicado y en un momento tan difícil para nuestro país y el mundo. Muchas gracias por este espacio. Hay que seguir cuidándose, todavía falta. Se va a acabar esto, no es eterno. De todas maneras, doctora, muchas gracias, un gran abrazo. Ok, chao, chao. Hasta luego.